Con economistas y con el dirigente de la industria, José Urtubey. Es un privilegio y un placer tenerlos aquí. Los voy a presentar. Estoy con Esteban Lafuente, ya lo conocen, es amigo de la casa. Hugo Vázquez, economista, bienvenido Hugo. Gracias. Y el dirigente industrial, José Urtubey. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, gracias a todos por estar. Bueno, voy a comenzar preguntándole a Urtubey porque ayer ustedes saben que se dio la cena anual de CIPEC y estuvo presente y era muy esperada la palabra y las declaraciones del presidente de la Nación, Mauricio Macri. ¿Qué le pareció el discurso que dio Macri sobre varios temas, pero me interesa sobre inflación puntualmente? Sí, me parece que fue un discurso inconsistente con la realidad que está viviendo la Argentina en términos de que esperaba que el Ejecutivo se haga cargo de estos últimos 3 años, en términos de que obviamente no venía la Argentina con necesidades de cambios, venía la Argentina con necesidades de modificaciones de variables económicas, pero obviamente los problemas se agudizaron en estos últimos 3 años y en alguna medida te sintetiza cuando el presidente dice yo confío en ustedes, sí, refiriéndose a un auditorio en el cual había sindicatos, había empresarios, había ONGs. Me parece que el confiable debe ser el presidente para los argentinos, no los argentinos para el presidente. Le hago un punto ahí, Urtubey, porque vamos a seguir hablando de lo que dijo anoche puntualmente el presidente de la Nación, pero lo que habíamos anticipado es estas señales de alarma que se están encendiendo en el Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con los países más golpeados. Todo esto relacionado con la inflación. Y lamentablemente Argentina se encuentra entre estos países, ¿no? Así es, sí, porque el informe, en realidad, el banco, el FMI, digamos, no descubre nada, pero sí muestra un poco la realidad antes de la reunión, que habitualmente se realiza en primavera en el hemisferio norte. Sacó sus habituales pronósticos y que plantea que Argentina es de entre los 6 países con mayor inflación del mundo. Y esto es tal vez donde se plantea lo de los países más golpeados. Porque no es solo la alta inflación que la Argentina arrastra hace años, de hecho hace más de 13 años que no hay inflación de un dígito, sino también que confirma esta caída del 1,2% del PBI para este año y una suba del desempleo. Son todos factores que muestran con números claros tal vez la dureza de la crisis económica que se desató el año pasado y que todavía se percibe hoy, y ahí es donde se encienden las alarmas, no solo en cuanto al diagnóstico del duro año 2018, sino que también se agudizan los problemas, como decía José, en 2019. Esos son los problemas que también están detrás de la agenda del día a día, que pareciera no solucionarse. Total. Ahora, Hugo, cuando uno hace ese repaso de esos países que están pero muy mal a nivel de inflación, Irán, Sudán, Venezuela, por supuesto, digamos, no hace falta, pero digo, además son países que están muy complicados en otros sentidos, no solo a nivel económico. ¿Y ver a Argentina en esa lista? Nosotros no tenemos nada que ver en términos productivos con esos países y lamentablemente nos encontramos en un listado, obviamente, que nos emparenta en materia de inflación. Definitivamente la inflación en Argentina está siendo un flagelo incontrolable para el gobierno. Lo cierto es que desde el 2016 para acá hubo o se generó un cambio relativo, un cambio de precios relativos con el aumento importante de tarifas que impactó en los costos de la producción. Acá tenemos un industrial que puede dar cuenta del importante aumento en los costos de la producción, que se traslada, por supuesto, a la cadena de valor y a los precios del consumidor final. Definitivamente lo que vive hoy Argentina es, podríamos decir, una inflación de costos, endémica en algún punto, que nada tiene que ver con la circunstancia, la realidad de estos países con los que compartimos el listado de inflación del Fondo Monetario. Los resultados, bien decían acá, por parte del Fondo o en el informe del Fondo, son decepcionantes. Este es el término que utilizan en relación a producto y a inflación para Argentina. Sí, hablan de decepción. Sí, claro, porque, bueno, obviamente lo que se proyecta en materia de producción es algo de contracción todavía para este año, más allá de lo que pasó en el 2018. Estamos en un proceso recesivo y la inflación que no cede. Marzo va a ser un mes complicado también en inflación, lo viene siendo enero y febrero, y de abril en adelante nos esperan datos demasiado optimistas en materia de inflación. Algo evidentemente el gobierno tiene que hacer en este sentido y evidentemente son estos anuncios o bosquejos de anuncios en relación a la posibilidad de un acuerdo de precios con el sector de alimentos fundamentalmente. Sí. Yo les quería consultar a ambos porque el anuncio, en realidad, más allá del anuncio del gobierno de plantear reformular el programa de precios cuidados, la iniciativa comenzó a principios de octubre con este plan de mantener la base monetaria, o sea que no crezca la cantidad de dinero circulante, incluso retirando pesos de la calle con altísimas tasas. Ese era el mecanismo que se planteaba para contener la inflación y que demostró en estos meses no tener éxito en ese cambio. O sea, ¿cómo analizan ese programa, las consecuencias que tiene y el porqué de esta situación? Sin duda, y creo que lo frustrante de
de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional en cuanto a lo que sienten es que, además de no haberse controlado la inflación, se generó un incremento de deuda de casi 57.000 millones de dólares. Es decir, Argentina desde el 2015 a la fecha va a terminar, o cuando termine el gobierno, con 157.000 millones de dólares más de deuda. Y no controló la inflación, que era el principal objetivo. Entonces, para ir a tu pregunta, me parece que estamos viviendo en el año 2019 los mismos errores que se cometieron en el 2016 y 2017, que es entrar en un modo financiero, buscar controlar desde lo cambiario, de lo financiero, el espiral inflacionario, pero por otro lado, ahora ya no se llamarán LEVAC, se llaman LELIC. Seguimos con una confusión de que en la medida que no se enciendan los motores de desarrollo, es muy difícil que soporte la economía real y que tenga efectivamente un fortalecimiento de la oferta productiva que genere salir de esta inflación. Urtubey, para que la gente que nos está viendo entienda, ¿cómo se traslada la inflación a la industria? ¿Cuántas industrias abrieron o cuántas industrias cerraron en el último tiempo? Bien lo decías. Acá hay una inflación a partir de los costos. Ajá. Es decir, no es una de precios, sino de costo. Es decir, salir a producir en la Argentina, en una Argentina con falta de competitividad, te lleva a que el incremento tributario de los mayores de la región y del mundo es un factor inflacionario. La falta de financiamiento productivo en términos comparables con la región es un factor inflacionario. La falta de competitividad es un factor inflacionario. ¿Por qué? Porque te lleva a tener costos excesivamente altos y que después, al no tener mercado interno y al ser muy caros, tampoco tenés mercado exportador. Ahí es donde empieza el problema. Entonces ahora, así como vimos en el 2016 y 2017, que como resultado fue la devaluación en el 18, ahora volvemos a esperar a que se esté aprisionando de nuevo el tipo de cambio y con seguridad en el 2020 vamos a volver a tener problemas devaluatorios como experimentamos el año pasado, este año, perdón. Con lo cual, me parece que lo importante sería empezar a vislumbrar un plan de desarrollo, que es lo que vos me preguntabas al principio. Yo no vi ayer en el discurso presidencial una concientización de encarar un plan de desarrollo. Más bien, lo que dijo el presidente es que hay que profundizar y acelerar lo que se viene haciendo. Eso tiene un costo Pero entonces social para el presidente lo que enorme. se viene haciendo estamos, digamos, por el camino correcto. Pero de si hecho, alguien, él siempre lo dice en los alguien que discursos. te dice que hay que no solo encarar por el mismo lado, sino acelerarlo, es porque está convencido que viene Claro. bien. Pero yo digo, probablemente en un manual, en un Excel eso sea, pero la sensibilidad social te lleva a que vos tenés hoy un 56% de capacidad industrial utilizándose solamente. Tenés una informalidad de casi un 40%. Tenés pérdida de puestos de trabajo en estos últimos 3 años, 120.000 puestos fabriles de trabajo que se perdieron. Entonces, ahí vos también tenés que conceptualizar, desde mi punto de vista, que somos 46 millones de habitantes, no somos 20 millones como Australia. Ahí es donde digo que me pareció inconsistente el discurso presidencial y en alguna medida creo que hay que hacerse cargo de los problemas. No podés decir yo confío en ustedes, sino es más bien el pueblo el que tiene que confiar en sus líderes. Totalmente. Ahora le voy a preguntar por exportaciones, pero Hugo, teniendo en cuenta esto que dice Urtubey, digamos, ¿cómo se sale de la situación? Y un poco recogiendo el guante de Esteban, en un clima recesivo, en un clima donde aumenta la pobreza, baja el consumo, sube el dólar, las tasas son, digamos, altísimas, ¿qué más se puede hacer? Se puede hacer de todo. En realidad es poner el foco nuevamente, lo decía el industrial muy bien, en la economía real. De alguna manera en estos últimos meses, dado el desequilibrio en el sector financiero, la estampida del dólar, las altas tasas de interés, el gobierno está con una herramienta u otra tratando de contener el sector financiero, dejando de lado, entregando, te diría, el sector productivo, el sector industrial, que tiene tasas inviables hoy para el financiamiento y para la producción. No puede financiar su capital de trabajo, no puede en algún caso descontar facturas por las altas tasas superior al 80-90% en el caso de las pymes. Con lo cual, digo, el sector productivo, que es el encargado de proveer de mano de obra, de generar el empleo en Argentina, está hoy siendo relegado en función del equilibrio en el sector financiero. Me parece que lo que hay que hacer es poner el foco de la política macroeconómica en garantizar o establecer previsibilidad en, por ejemplo, los costos de las empresas, Ahora, ¿hay algo que pasa? Tarifas y costo de financiamiento. Fundamental el costo del financiamiento. Hay algo que pasa que me parece, no sé si tiene que ver con una mala forma de transmitir
lo que tienen pensado hacer desde el gobierno, o ahí hay un error, porque muchos compañeros nuestros anoche estuvieron en la cena del presidente, uno de ellos le preguntó cara a cara al ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, si es verdad que tienen pensado extender el programa Precios Cuidados o que haya un congelamiento de precios de ciertos productos en las góndolas, y el propio ministro le dijo, no sé de dónde sacan eso. ¿Eso no sería también una alternativa para tratar de controlar los precios? Es que eso se está tratando, lo que está mostrando es tal vez diferentes recetas dentro del mismo mi gabinete, porque al mismo tiempo que vos comentabas, el ministro Dujovne decía, es una locura, no sé dónde sale este programa, otras líneas dentro del gabinete confirmaban y admitían negociaciones con empresas y proveedores para extender esta canasta de precios cuidados, que ellos dicen no es congelar precios, sino ampliarlo justamente como un mecanismo heterodoxo, que no es muy habitual, por lo menos en el programa inicial que el gobierno planteaba como herramienta para controlar la inflación. Eso está mostrando como algunas grietas o diferencias de programa. Yo también me refería a este tema de las altas tasas como la contrapartida, porque esta tasa de hoy, el 66%, también es la herramienta que encontró el gobierno para contener al dólar. Cuando teníamos tasas del 44% hace poco menos de 2 meses, el dólar empezó a subir, entonces es el mecanismo donde mantiene también el dólar contenido. O sea, ¿cómo se sale o qué propuestas se plantean? 2 comentarios. La corrida cambiaria del año pasado nos costó a los argentinos 25.000 millones de dólares, ¿no? Con lo cual al final del día son recetas que en algún momento la pagás. Es un primer comentario. Por otro lado, yo creo que hay una gran interna entre lo que es la macroeconomía Dujovne y lo que es la microeconomía SICA. ¿En qué términos? De que hay medidas paliativas que deben ser instrumentadas. Yo creo que Dujovne tiene que darle espacio a SICA para que pueda implementar usted dijo ayer medidas. Aire, ¿no? Pero por supuesto, darle aire al ministro de Producción. Que, por ejemplo, pueda tener algún esquema de mejorar el financiamiento productivo, que pueda dar algún incentivo de compensar impositivamente cargas sociales con algunos impuestos, que tenga alguna herramienta que contenga a lo que hoy vive el 80% de las pymes en Argentina. Es una delicadísima situación. Esto es lo que estamos buscando. Ahí es donde digo que yo vislumbro una interna entre la macro Dujovne con SICA que no veo que le dé oxígeno. La suba de tasas, ¿cómo afecta directamente a la industria? Mirá, el financiamiento productivo es inviable en la Argentina al 40 y al 60, vamos a ser francos. Es decir, ya en donde en el mundo menos de un dígito cuesta financiarse, acá cuesta 40, 60, y hablamos de estos parámetros que ni siquiera se puede descontar un cheque. Una pyme no puede ir a descontar un cheque. Esto no pasa ni para capital de trabajo, esto no pasa, no se puede trabajar así. Por eso es que vamos a empezar a ver permanentemente más concursos, más quiebras de empresas, obviamente de la pyme sufriendo muchísimo, más discontinuidad en los comercios. ¿Y cómo se sale? Vos bien lo decías, con un programa de desarrollo que se incline a la economía real. Pero todos hablamos de la posibilidad de cómo salir. Entonces uno piensa rápidamente, ¿hay una receta y no se la quiere implementar? Mirá, o no se la conoce? Yo te puedo decir esto, lo vengo sosteniendo y en este mismo programa desde el 2016. Evidentemente el gobierno se fue quedando sin margen de maniobra. Ahora es mucho más difícil que hace 3 años. Es como un embudo, digamos. Pero por supuesto, si vos el endeudamiento lo usaste para lo que lo usaste, para la timba financiera, y obviamente te vas quedando con una salida mucho más restringida. Pero eso no implica que no hay que buscar alternativas. Por eso creo que SICA tiene que tener algo de oxígeno, o no me imagino que pueda continuar mucho más, no sé. Urtubey, aprovecho para preguntarle sobre el tema de las retenciones. Hace 8 meses que volvieron las retenciones. ¿Cómo afecta esto al sector exportador, digamos? Principalmente ¿de dónde venimos? Venimos de que teóricamente nos decían que teníamos que salir a exportar. Por primera vez en la historia económica argentina se ponen retenciones al valor agregado, a las exportaciones con valor agregado. Esto no pasó nunca. En el mundo, por lo general, se incentiva con reintegros. A nosotros nos redujeron un 66% los reintegros a las exportaciones, y por otro lado le pusiste una retención que no existe. Obviamente te golpea en el perfil exportador. ¿Y sabes dónde lo ves? Al Fondo Monetario Internacional el gobierno le dijo que iba a tener X cantidad de recaudación, producto de la balanza comercial.
Y eso no van a llegar a esas metas, por eso ahora están modificando algunas metas. Y es parte de la decepción que en el informe que vos recién mencionabas. Parte de esa decepción es que los números no le están cerrando. ¿Pero qué pasó? ¿Le mintieron al fondo? ¿Hicieron mal los cálculos? Las previsiones están hechas en base a evidentemente un diagnóstico equivocado. Lo decía muy bien Urtubey. Las retenciones a la industria es algo novedoso, obviamente excepcional en Argentina, las exportaciones industriales. Y vos fijate que incluso se aplicaron retenciones a las exportaciones de la industria del conocimiento, la industria del software, todo lo que tiene que ver con valor agregado puro, valor agregado profesional. Esta industria que en Argentina tiene un desarrollo muy fuerte y muy dinámico en los últimos años, que genera empleo y empleo de calidad, también fue de alguna manera castigada a partir de retenciones a sus exportaciones. Lo que hay que, de vuelta, mirar es el foco del problema. El problema hoy es macroeconómico, no es solamente financiero. La macroeconomía va en un sentido de caída. La economía real está cayendo y cuando vos tenés una economía que no produce, una economía que cae, es imposible repagar tus deudas, es imposible honrar en el futuro tus compromisos. Lo cierto es que Argentina debe tomar un viraje en este sentido para poder hacer viable la producción. Bajar las tasas, estabilizar el dólar, generar previsibilidad en el aumento de tarifas. Previsibilidad. Usted recién hablabas de este tipo de cambio que estaba planchándose, el gobierno recurría a estas herramientas como la alta tasa para planchar el dólar y que eventualmente habrá acontecimientos también devaluatorios en futuro. Este dólar hoy del 45 que en el año acumula una suba del 15% más o menos, ¿es competitivo o no? ¿Cómo lo ves? Mirá, yo creo que buscar la competitividad solo a través del tipo de cambio es un error histórico. Yo creo que con el nivel de presión tributaria, falta de financiamiento, es el combo el que te hace que no seas competitivo. No me parece que necesariamente el tipo de cambio es el que te da la competitividad porque es de una mirada de corto plazo. Sin embargo, te digo que sí, yo preveo que el año que viene va a haber saltos devaluatorios porque obviamente se está presionando nuevamente este sistema. Aprovechando un minuto final que nos queda, le quiero consultar, Urtubey, ¿ustedes se han reunido con algún candidato? ¿Piensan que una alternativa sería la mejor opción? A ver, nosotros no tenemos un candidato en particular como Unión Industrial. Sí nos hemos reunido con Sergio Massa, que es precandidato, con Solá, pero con seguridad, cuando se constituyan bien ya quienes van a ser candidatos, vamos a tener una ronda de diálogo con ellos. Bueno, pero digo, Macri, Cristina... Sí te puedo decir una opinión personal, sí te puedo decir, la grieta nos está consumiendo a los argentinos. El corto plazo nos está consumiendo a los argentinos. La mirada política de corto plazo es totalmente contrario a lo que es una política de Estado regenerativa de un problema económico que tenemos. Pero el empresario industrial tiene a ver, ¿les puede decir a quién podría llegar a votar, digamos? ¿Quién sería el candidato ideal para el empresario industrial? No, porque no estoy legitimado para decirte eso, porque cada uno tendrá su opinión. Sí te puedo decir que veníamos de malos años en el gobierno pasado, veníamos de caídas o estancamiento entre el 2011 y 2015 y pasamos a peores años del 2015 al 2018. Y en eso hay números que claramente lo grafican. Bien, muchísimas gracias a los tres por haber estado. Un placer. Veremos qué es lo que ocurre. Todavía quedan algunos meses por delante para octubre y puede pasar cualquier cosa. Muchísimas gracias a los tres. Me voy al encuentro de Brenda Struminger, que